solo, Señor, y tú pusiste tu mirada sobre mí. Yo estaba solo, Señor, y tú pusiste tu mirada sobre mí. Me recosté en tu pecho, Jesús, para estar muy cerca de ti. Cada latido de tu corazón me dice te amo. Me recosté en tu pecho, Jesús, para estar muy cerca de ti y contemplar tu rostro, Señor, por siempre. Me recosté en tu pecho, Jesús, para estar muy cerca de ti. Cada latido de tu corazón me dice te amo. Me recosté en tu pecho, Jesús, para estar muy cerca de ti y contemplar tu rostro, Señor, por siempre. Yo estaba solo, Señor, y tú pusiste tu mirada sobre mí. Yo estaba solo, Señor, y tú pusiste tu mirada sobre mí. Me recosté en tu pecho, Jesús, para estar muy cerca de ti. Cada latido de tu corazón me dice te amo. Me recosté en tu pecho, Jesús, para estar muy cerca de ti y contemplar tu rostro, Señor, por siempre. Me recosté en tu pecho, Jesús, para estar muy cerca de ti. Cada latido de tu corazón me dice te amo. Pues muy buenas tardes a todos, buenas noches tal vez para algunos. Ya estamos aquí en su canal. Es En Nombre del Rey. Estamos aquí esta tarde transmitiendo. Lo que acaban de escuchar es de parte de nuestro hermano Gustavo González. Su página de YouTube pueden verlo como un verdadero adorador. Ha subido algunos cantos y está trabajando realmente muy bien.
Pues bueno, les saluda a su hermano Luis Tinoco y hoy también, como es regularmente aquí en este canal y la van a estar escuchando muy seguido, mi esposa, mi amiga, mi compañera, nuestra hermana Abril Vázquez. Hola, sean bienvenidos todos, que esta palabra sea de bendición para ustedes. Me da mucho gusto que se puedan conectar con nosotros, que puedan compartir un momento de escudriñar más la palabra, de poder aprender pues palabra que sea de parte de Dios. Y pues nada, sean bienvenidos todos y esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Excelente. Pues bueno, la vez pasada, amorcito, no tuviste oportunidad de estar en el primer estudio. Estamos hablando esta vez de la salvación. De la salvación, ¿qué es la salvación? Hice 5 cuestionamientos que por lo regularmente nos hacen. Y digo nos hacen porque a mí me ha tocado que me digan, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estos 5 cuestionamientos son los siguientes. ¿Quién nos salvó? Porque regularmente uno a la hora de evangelizar dice, es que sé salvo. Sos salvo por medio de Jesús. Sí, pero ¿por qué Jesús? Que te hicieran esa pregunta, a ver, ¿por qué Jesús? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no yo mismo? Ese es el primer cuestionamiento. El segundo, ¿de qué nos salvó? Hay personas que te van a decir, sí, pero yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo cumplo con la ley, yo no deseo mal a nadie, yo no soy envidioso, no soy egoísta. ¿Y qué crees? Y hay gente que sí tiene la razón. Hay gente que no es mala, ni que tampoco piensa hacer mal a la gente. Porque dicen, entonces, ¿por qué si yo soy bueno, pues ya debería ganarme el cielo, ¿no? Pero hay una cuestión. Entonces, el tercer cuestionamiento, ¿cuándo nos salvó? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la cruz, sí, pero ¿por qué en la cruz? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no pudo llegar a la tierra y decir, ya, son perdonados, ya vi que son pecadores y ahora los entiendo? ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué en ese momento? ¿Y por qué hace 2000 años? ¿Por qué no llegó en este momento? Esos son buenos cuestionamientos. El cuarto, ¿para qué nos salvó? O sea, sí, somos salvos, sí, es esto, ya estoy perdonado y todo, pero ¿qué más sigue? O sea, no solamente es la cuestión de decir, ay, pues ya me salvé y ya no voy al infierno. No, hay algo más. ¿Para qué nos salvó? Y el último, ¿cómo obtener la salvación? Yo creo que ese es el cuestionamiento para algunos que ya conocen la palabra, el más fácil. Pero hay un detalle. Porque muchos dicen, es que tienes que creer en Jesús. Sí, otros dicen, no, es que es por tus obras. No, es que es por nada más creer. Es que esto, aquí y allá. Entonces hay muchos cuestionamientos. Entonces, este estudio es a que a través de la palabra vayamos descubriendo, pues, primeramente, qué onda con cada una de estos cuestionamientos. El primer estudio agarró el subtítulo de ¿Quién nos salvó? Ese fue el primer subtítulo. Y eso lo pudimos ver en Juan 3:16. Para quien lo quiera buscar y ver, ahí en la página pueden ingresar y es el video con diapositivas azules. O incluso ya subí yo las diapositivas directas para que quien tenga tiempo de checarlas, pues pueda. Muchos van a decir, ay, son muy poquitas, es un estudio muy sencillo. Precisamente de eso se trata. No agarrarnos 2-3 horas aquí para aprender algo, sino simplemente recordarlo, porque muchas veces nosotros ya lo sabemos, pero se nos olvida. Sí. Yo soy partidario de eso, o sea, de que yo ya sé algunas cosas y se me olvida, porque somos humanos, tenemos cosas más en que pensar y todo eso. Exacto. Entonces, eso es una recordar. Y la segunda es que sea práctico. Yo voy a tratar de hacerlo lo menos tiempo posible. La vez pasada sí me pasé, fue casi 1 hora. Pero esta vez vamos a tratar de hacerlo más rápido, ¿verdad, amor? Sí, así es, para que siempre es bueno que sea en menos tiempo, porque aunque digamos muchos, ¿no? Es que es muy poquito tiempo y pues un estudio dura más. Siempre es bueno que sea pues menos tiempo de lo normal, porque así se nos queda grabado bien de lo que estamos pues hablando, de lo que nos están enseñando, porque muchas veces podemos durar horas, si quieren, podemos aquí estar 2-3 horas estudiando de la palabra, pero muchas veces
te acuerdas de los primeros 20 minutos y de ahí en fuera pues ya no te acuerdas, ¿no? Y dices, es que yo me acuerdo que vimos algo, pero ya no me acuerdo. Entonces, esto, hermanos, es demasiado práctico para que así a todos se nos quede grabado y aparte llevemos una secuencia de lo que se está aprendiendo. Se aprenda un tema específico, centrado, acorde a lo que es y concentrarnos bien en ese tema para poder pasar a los demás temas, porque no sirve que nada de todos se los demos en una sola. Si después van a decir, híjole, es que ya no me acuerdo. Entonces, va a ser de mucha bendición, hermanos. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Sin más, vamos a iniciar con una oración para que pongamos todo esto en las manos de Dios y no sean nosotros los que hablamos, sino sea la palabra y el Espíritu a través de nosotros. Padre, en esta tarde venimos delante de ti a ofrecerte, Padre Santo, un tiempo, a ofrecerte nuestras bocas, nuestros labios, nuestra voz, para que tú hables a tu pueblo, para que tú hables a tus hijos. Hoy convoca a los que necesitan escuchar esta palabra, a los que le ayudarán a poder explicarle a algún familiar, a los que les ayudará a ver otro panorama, a los que les ayudará a conocer un poco más de esto, qué es la salvación, cómo explicarlo, y que tienen la intención de poder evangelizar, de poder predicarle a los demás. Padre, te pido que no sean nuestros labios quien hablen esta tarde y noche, sino que seas tú a través de nosotros. Bendice la llegada de nuestros hermanos, los que estén escuchando esto en sus hogares, de los que estén llegando cansados, dales descanso, dales reposo, y que seas tú, Padre bendito, su sustento. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues bueno, vamos a poner la primera diapositiva. Lo estamos tratando de hacer muy dinámico para que se pueda entender esto. Ustedes puedan ver las citas. Hoy en día hay muchas herramientas. Hoy en día hay muchas aplicaciones en los celulares donde se puede ver la palabra y todo eso. Entonces lo hacemos con el fin de que ustedes puedan verlo más sencillamente. Entonces, el tema de que vamos a hablar hoy es ¿de qué nos salvó? Sabemos ya, el primer estudio fue ¿quién nos salvó? Ahora, ¿de qué nos salvó? Todos lo sabemos, que el Señor nos salvó del pecado y de la muerte. Pero ¿dónde dice la palabra? ¿Dónde? Porque nosotros podemos, el cristiano de hoy en día es muy común decir eso. Es que ahí dice en la palabra, es que ahí dice, pero si una persona que sepa un poco más de nosotros o que realmente tenga la duda y que le guste estudiar y que nos diga, oye, dime la cita en dónde, ay, no sé, pero ahí búscalo. O sea, no sé si, yo creo que a algunos les ha pasado. Sí, pues no lo recuerdas, nada más dices, creo que venía aquí, pero no recuerdo, ¿no? Sí, ahora, lo que yo intento es aplicar algo que el hermano Sugel Michelén enseña mucho, que se llama la predicación expositiva, el estudio expositivo o la predicación expositiva. ¿Qué significa esto? Que no adornemos de más. O sea, que no sea lo que yo pienso, es que me reveló un ángel, es que que sea la palabra directa. Y eso se llama, en la hermenéutica se conoce como el texto en su contexto. Nos podemos basar de un texto, pero necesitamos a veces leer el capítulo completo para entender lo que quería decir ese texto. Muchas veces hay textos que ya no son aplicados para nuestras épocas, para nuestras culturas. Recuerden que esas son culturas diferentes. La cultura de la Biblia es hebrea. Con el viaje de Pablo es gentil, pero en el sentido de gentil no es nuestro gentil de nosotros, sino era el gentil de esa época. Entonces había diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes contextos históricos. Entonces eso lo vamos a aplicar de una manera sencilla. Pero bueno, esta ocasión vamos a leer Romanos capítulo 6. Todo el capítulo vamos a leerlo. Mi esposa Abril nos va a hacer el favor de leerlo. Y pues vamos a tomar atención. Quien quiera buscarlo, vamos a leerlo y nos vamos a concentrar en el 6:13. Así es, hermanos. Pues la palabra dice así. El subtítulo como tal es Muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues yo les recomiendo primero que nada que este capítulo 6 lo estén leyendo una y otra vez para entender este subtema de qué nos salvó. Porque aquí precisamente en el 23 nosotros podríamos leer solamente el 23. Podríamos decir, porque aquí lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, y nos concentrábamos precisamente en Romanos 6:13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que está tratando aquí de decir Pablo es que nosotros estábamos ya básicamente muertos, o sea, se dice muy comúnmente que somos zombies cuando no conocemos de Dios. Cuando no conocemos de Dios, somos básicamente zombies que andan en esta vida sin voluntad, sin razón de vivir, sin nada. Vivimos una vida plana, una vida muerta. Muchas veces, como dice aquí, consumidos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que está fuera de nosotros, sino lo que está dentro. Hay personas que no toman, hay personas que no beben, hay personas que no hacen nada malo así a simple vista, pero por dentro son envidiosas, por dentro son asesinos, por dentro guardan rencor, amargura. Entonces no solamente es lo que expresamos afuera, sino también lo que está dentro de nosotros. Ahora bien, en esto dice precisamente, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, que significa dádiva, significa regalo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso lo estudiamos en el estudio pasado, que Juan 3:16 dice, no envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el plan de salvación inició por el Padre, fue hecho por el Hijo y va a ser terminado por el Espíritu Santo, que es el que hoy en día nos guía. Ahora, todo ese capítulo vienen dos subtítulos. Uno es muertos al pecado y otro es siervos de la justicia. Porque aquí lo dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Ahora, aquí se aplica algo muy importante. Estoy leyendo el 6:15. Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Que comúnmente hoy se le confunde a la libertad con el libertinaje. Exacto. ¿Qué significa? Que dicen, es que como Dios ya me salvó y Dios me tiene paciencia y Dios va a perdonar mis pecados, yo puedo salir a tomar, yo puedo salir al antro, yo puedo salir con una chica, los que son solteros, puedo tener relaciones, puedo hacer cosas que no son buenas ante Dios, pero Dios me va a perdonar. Prácticamente lo que se me dé la gana. Ajá, prácticamente lo que se me dé la gana, porque Dios me va a perdonar. Pero realmente dice la palabra, no, o sea, que estés bajo gracia no significa que eso te va a dar pauta o te va a dar la autoridad para tú poder hacer lo que se te pegue la gana. En el 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia? O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Que si tú te sometes al pecado, que si tú te sometes a la, comúnmente también lo dice él, a la vana manera de vivir, tú te estás haciendo esclavo. Y ahí entra algo muy peculiar. Y eso es algo que yo creo que deben anotar, porque muchas veces confundimos eso. Dios ya nos libertó del pecado. Señor Jesús, a la hora de morir, ya nos libertó, ya perdonó nuestros pecados, nos hizo limpio delante del Padre. Pero nosotros, al querer volver a pecar y decir, es que no pasa nada porque ya me perdonó, nosotros nos estamos sometiendo al pecado. O sea, por voluntad propia, en lugar de rendirnos a Dios, nos rendimos al pecado. Y en lugar de hacernos esclavos de Cristo, de Dios, nos estamos haciendo esclavos del pecado. Entonces aquí entra algo muy importante, que es la voluntad propia. Ya no es lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha libertado, sino lo que nosotros queremos hacer. Y lo que nosotros queremos hacer es irnos al pecado. Entonces dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, que quiere decir que a pesar de que nosotros éramos esclavos, o sea, que nosotros pecábamos por voluntad propia, que nosotros queríamos hacer las cosas por voluntad propia, pues a través de la doctrina, o sea, la doctrina quiere decir enseñanza, a través de la enseñanza que Dios nos ha dado, a través de la palabra de Dios de la Biblia, nosotros hemos sido justificados y hemos sido libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Porque recordemos que en otra cita dice, por el oír viene la fe y por la palabra de Dios viene el creer en Dios. Entonces es lo que quiere decir. Porque por eso Pablo en el versículo 19 dice, hablo como humano. O sea, él está diciendo, yo no soy santo, yo no soy ángel, yo no soy un ángel, yo no soy un ser sin pecado. Yo soy humano y los entiendo. Jesús, el Señor Jesucristo hubiera hablado de la misma manera, porque aquí estaba hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Perfecto, somos débiles. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya entregamos nuestros cuerpos para el pecado. Ok, hoy tenemos que cambiar nuestra mente a causa de lo que hemos escuchado, de la predicación, de todas las enseñanzas que nos han dado, y tenemos que presentar nuestra vida para el servicio de Dios. Ay, hermano, esto que usted me está diciendo que debo servir en una iglesia, debo servir en una congregación, debo servir limpiando pisos, lavando baños en una congregación. No te estoy diciendo eso. Eso no está diciendo la palabra. La palabra dice para servir ¿a qué? A la justicia. La justicia de Dios es algo que nosotros no vamos a comprender a la primera, porque para lo que nosotros es justo, para otras personas es injusto.
el ladrón de la cruz. Para una persona normal Es injusto. es injusto. ¿Por qué? Porque no hizo No nada. hizo nada. Al contrario, ¿no? No se bautizó. No, y al contrario, pues Sí, era un ratero, era un ladrón, ladrón, pues lo estaban robaba. crucificando, ¿no? Pero muchos dirán, es que no hizo lo que yo hacía. Es que Ser no se bueno. bautizó, no tomó Santa Cena, no sirvió, no predicó el Evangelio. ¿Por qué ese hombre fue salvo? Porque creyó. Porque es la justicia de Dios. Porque precisamente el Señor aplicó la justicia, que es misericordia. Que la justicia de Dios es dar lo justo correspondiente a cada persona. Un padre o un hijo, si un padre encuentra a un hijo robando, no lo va a mandar 10 años a la cárcel. Eso sería injusto. Le va a decir, atente a las consecuencias, hay un regaño y un castigo, devuelve lo que robaste, pide perdón a la persona y ¿qué crees? Castigado, mi niño. Punto final. Eso es justo. Ni muy ay, mi niño, es que no debes robar. Ya para la otra no robes, mi niño, ¿va? No pasa nada. No, el chamaco va a decir, ay, mi papá está todo, está tiernito, dice, entonces me lo hago, no tiene autoridad, bye. No, lo justo, que se vea esa autoridad, pero que al mismo tiempo se vea lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Exacto. Entonces, eso lo digo porque hace poco en TikTok, estamos trabajando en TikTok para quien nos quiera buscar, en nombre del Rey, hasta la página estamos subiendo contenido, gracias a Dios se nos está viralizando y está teniendo una buena respuesta hoy en día. Pero al punto que voy, en TikTok vi una persona, ay, que no me acuerdo cómo se llama. Es un hombre ya de edad, creo que unos 40 años, que siempre saca cosas muy anticristianos, ¿no? Él es ateo, se supone que... el canal se llama No creo en tu Dios, algo así. No creo en tu Dios, algo así. Entonces él sacó un video, ¿no? Y dice, si algún día, dice, allá en el cielo, tú me vieras llegar, ¿no te enojarías, dice, tú que crees en Dios, que serviste toda tu vida, que le entregaste? Dice, ¿no te enojaría ver a un pecador como yo? Dice que yo no hice todas las cosas que tú hiciste, que yo no creí en ese Dios que tú hiciste, que tú creíste. Yo algún día fue ese mismo pecador. Déjate de eso. Yo le daba una respuesta, saqué un video y le digo, en mi corazón no. En mi corazón me alegraría que tú estés, porque yo no quiero que nadie se pierda. Mi corazón no lo dice. Dios sabrá y Dios dirá en su momento quién va a ser salvo y quién no. Pero yo no tengo el derecho de decir este se va a salvar y este no. Sí, no. Para mí, que todos se salven. Exacto. Yo en mi corazón yo no puedo decir es que se va a ir al lago de fuego y azufre, qué bueno. No, me aterra. A mí me aterra. A mí no me gustaría eso. No, eso es algo feo. Algo feo, déjate de eso. Ese corazón está lleno de rencor, odio, de maldad. Ese corazón no ama. Ahora bien, entonces yo le contestaba, le digo, no, a mí no me molestaría si llegas al cielo, qué bueno, eso fue decisión de Dios. Dios tiene la respuesta a todo, en su palabra está. Ahora bien, lo que yo le contestaría y lo que yo le contesté, que nosotros nos congreguemos, que nosotros leamos nuestras Biblias, que nosotros busquemos de Dios, oremos y hagamos todo lo que hacemos, es por amor a Dios. Exacto. No por obligación, no porque por orar me voy a ir al cielo, no que por ir a la iglesia me voy a ir al cielo. Eso no te lleva al cielo. Te lleva al cielo es creer en Dios, pero al creer en Dios tú vas a hacer lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Lo que Jesucristo vino a enseñar y hacer. Punto final. Exacto. Ahora, en ese sentido, es algo muy importante que debemos entender que realmente lo que nosotros a veces es lo que queremos es comprar una salvación. Yo se lo decía en el video, las leyes se siguen no porque yo no quiera romper las reglas. Las leyes de aquí de esta tierra se siguen porque es lo correcto, porque mi moral, porque mi voluntad, mi educación así me lo dictan. Porque hoy en día vemos que hay rateros, que hay violadores, que hay asesinos, hay estafadores, hay mentirosos. Hay tantas personas malas que las leyes no las respetan. Entonces,
Sí, se puede violar las leyes. Yo me someto a las leyes porque es lo que está en mi corazón. O sea que yo obedezco la palabra de Dios. O sea que yo sigo las leyes de Dios. Yo estudio a Dios. Yo oro a Dios porque mi corazón así lo dice. Perfecto, yo creo que vamos aprendiendo algo hoy y Dios nos está diciendo algo. Nos está hablando. Nos está hablando. Dicen anteriormente, dame oídos, Padre, dame oídos, Señor. Siempre decían eso. Ok. Ahora bien, en el 6 vamos a retrocedernos un poquito. Dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, si dice que con nuestra actitud y nuestra manera de vivir nosotros participamos en esa resurrección de Cristo, el cuestionamiento de que debemos hacernos hoy en día es que estamos representando con nuestra manera de vivir. Estamos haciendo que el Señor resucite día con día en nuestras vidas, o sea, que vivamos conforme a la voluntad de Dios, o estamos haciendo que día a día resucite el pecado con nosotros. Punto final. La palabra es clara, el pecado murió, el pecado dejó de existir cuando Cristo murió. ¿Por qué? Porque Él se llevó el pecado, Él lo perdonó, Él venció a la muerte, ya no hay muerte ni pecado que nos atormente, exactamente. Entonces, con nuestra manera de vivir, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos exaltando a Dios o estamos exaltando al pecado? Por eso dice la palabra, el que quiera ser mi discípulo, lo dice el Señor Jesucristo, tome su cruz y sígame. Entonces, con nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Renovamos el pecado día a día con nuestra vida o renovamos al Señor Jesucristo día a día en nuestra vida? Ese es el cuestionamiento que hoy, hermano y hermana, se debes hacer. Con tu manera no solamente de vivir y de actuar, con tu manera de pensar. Recuerda, la palabra lo dice en Mateo 15, las cosas que salen dice, no contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale de la boca. Búsquenlo ahí en Mateo 15, búscalo por favor, amigo. Ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que yo no actúo mal, es que yo no hago esto, yo no tomo, yo no eso, pero ¿qué crees? No debes llevar a la acción, con el simplemente hecho de pensarlo ya estás a veces pecando. En ese sentido, es que para nosotros los hombres, ¿no? Sea soltero o casado, si es casado un poco peor, pero dice, es que la vecina está bien guapa y no yo no me acosté con ella, ni le hablo, ni tengo WhatsApp. Sí, pero cada vez que te acuestas estás pensando que te la llevas a la cama, o sea, también no exageres. Vamos a leer 15, no me acuerdo qué versículo es. Es el 18. A ver, vamos a leerlo. Bueno, desde el 17. Desde el 15 lo voy a leer. Sí. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Perfecto. Luego haremos la explicación de todo eso, pero hoy vamos a concentrarnos a esto, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, en nuestro afán de culpar a alguien, como lo hizo Adán, decimos, es que fue ella, es que me invitaron, es que el diablo, para colmo luego le echamos la culpa al diablo. Él me tentó. Es que me tentó, es que puso Él me ahí. lo puso y yo lo agarré. Ajá, exactamente. Entonces, eso no es cierto. La palabra no está diciendo, sí, hay un ataque, dice la palabra, que tenemos el escudo de la fe para soportar los dardos del enemigo. Ahí está claro, yo creo que no hay más que adornarle. Efesios 6. La armadura de Dios, búsquenlo.
Dice que ahí el enemigo intenta aventar los dardos, pero nosotros al creer en Dios estamos siendo protegidos por Dios. Por eso dice el Padre Nuestro: líbranos de toda tentación, líbranos del mal. En otras versiones dice: líbranos del maligno. Mateo 6. Entonces, no es el diablo. Ahí está claro. Lo dice, y no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice nadie, lo dice el Señor Jesucristo. Lo que contamina al hombre viene de adentro, porque de adentro está el corazón, está el pensamiento, está el alma. ¿Qué tienes en tu alma? ¿Qué estás nutriendo a tu alma? ¿Estás nutriéndolo con TikTok? ¿Estás nutriéndolo con Bad Bunny? ¿Estás nutriéndolo con las novelas, con las series, las películas que hoy en día salen? ¿O estás nutriéndolo con la palabra? Y yo estoy hablando del alma, no estoy hablando de una forma legalista de que, ay, las novelas son malas, de que, ay, las películas, entonces, hermano, ya no voy a ir al cine. No, caigamos en ese extremo. Yo, en lo personal, en mi vida, me encanta el cine. A mí me gusta ver Rápidos y Furiosos, me gusta ver John Wick, a mí me gusta, y se los confieso, discúlpenme que se vayan a asustar algunos, a mí me gusta escuchar Franco Escamilla, me gusta escuchar Franco Dieras. ¿Por qué? Porque realmente es mi parte humana, o sea, es lo que a mí me entretiene. Y no lo escucho diario, pero diario escucho la palabra, diario leo la palabra, y muchas veces es lo que nos cuesta aceptar la sinceridad de nuestros corazones. No, es que yo no lo voy a decir ahorita porque ¿qué van a pensar los hermanos? ¿De qué me sirve que los hermanos piensen en algo bien de mí si Dios sabe que yo no estoy viviendo conforme a Él? Es que debemos ser sinvergüenzas y aceptar. No, tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que yo veo, algunas cosas no me aportan en nada y trato de no verlas. Hay cosas que sí me van a aportar y es las que debes fomentar. Pero bueno, vamos a la siguiente diapositiva y acabamos con Romanos 6. Entonces vamos a seguir con la otra diapositiva. Ok, perfecto. Ya vimos que la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué la paga del pecado es muerte? Eso lo vamos a estudiar en un momento, qué es pecado, pero antes de eso debemos saber cuándo se originó el pecado. ¿Cuándo se originó? Yo creo que muchos ya lo sabemos, pero como se los vuelvo a repetir, esto es para recordar. Esto no es algo nuevo, no es una revelación nueva que yo les estoy diciendo. Esto es para recordar lo que muchos de nosotros ya sabemos y luego se nos olvida o luego dejamos de estudiar por saber otras cosas, o incluso alguien que apenas está sabiendo de los temas. Esto les ayudaría mucho para saber de qué nos libertó. Entonces vamos a leer todo el capítulo 3. Es un poco extenso, son 24 versículos. ¿Quieres eso o quieres esta Biblia que está más grande? No, en eso sí puede. Sí, ok, vamos a leerlo. Dice, el título es Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Excelente. Amén. Entonces aquí muchos dirán: pero hermano, entonces la palabra lo descubrió usted y usted se está contradiciendo en su propia enseñanza. ¿Por qué? Porque hace un momento dijimos, es que el diablo no tiene la culpa de las cosas y todos le echamos la culpa al diablo. ¿Estamos correctos? Y aquí dice, es que el motivo de que cayó el hombre fue a causa de la serpiente antigua llamada Satanás. Vamos a explicarlo. Aquí hubo dos cosas. La primera, sí hubo una intervención, es lo que hablábamos, los dardos del enemigo. Eso es lo que hizo la serpiente antigua, aventó dardos a Eva. O sea, la tentó con la palabra y le dijo: tú come de ese árbol, no pasa nada. Ahí hubo dos cosas. La primera, la mujer, pues tuvo una diligencia hacia Dios, no preguntó. Ella tomó la decisión. Y dijo: yo te creo, yo no necesito de nadie, no me someto a nadie, no hay nadie por encima de mí, yo aquí tomo la decisión. ¡Pum! Se cometió un error. Ahora, eso es lo que comúnmente se le echa la culpa a Eva siempre. Pero aquí yo también le echo la culpa a Adán. ¿Dónde estaba Adán? Exacto. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba ese varón? La había descuidado. La había descuidado y la había dejado ahí, a su suerte. Sí, ay, que si te pasa algo, entre comillas, ¿no? Ay, es cosa tuya. Y sí pasó. Entonces, esa falta de credibilidad, esa falta de sujeción de la mujer hacia su hombre, pasó eso. Y no estoy diciendo que se debe enseñorear totalmente. Vamos a explicarlo más adelante. Pero también esa falta de liderazgo, esa falta de realmente lo que un hombre debe hacer, que es cubrir a su esposa, Adán falló. Y Adán supuso. Y es lo que muchas veces caemos en ese error. Suponemos que ya estamos libres del pecado. Suponemos que ya no nos tienta eso que nos tentaba antes. Suponemos que ya estamos libres de la tentación, que sea tomar, sea drogarse, sea ver pornografía, sea pelear, sea lo que sea. Suponemos que ya somos santos. Entonces Adán supuso que su mujer estaba bien, pero no, estaba siendo tentada. Entonces, a causa de esa falta de liderazgo, a causa de todo eso, fue que pasó esta situación. Ahora, ojo, muy importante. Hoy en día la mujer se ha levantado mucho en cuestión de feminismo, en cuestión de un falso liderazgo, en cuestión de querer ser no igual al hombre, sino superior al hombre. Pero recordemos que aquí eran iguales, porque la mujer había sido tomada de la costilla de su esposo. Entonces eran iguales. Falló en algo, sí, porque a pesar de que tú seas igual a tu esposo, que hoy en día hoy en día no estoy diciendo que el esposo está por superior de la mujer, hoy en día eso no te da factibilidad a ti para tomar toda la decisión. Exacto.
sino es un trabajo en conjunto porque son una sola carne. Entonces viene mandato del Señor. Ahora, todo lo que hoy se levanta en esa cuestión de que yo soy más, de que yo soy la líder, de que yo soy eso, es porque esa vieja naturaleza es la que llama a hacer esto. Porque anteriormente eran líderes, porque anteriormente eran iguales. Pero ¿qué creen? Esa fórmula falló y Dios no comete errores. Pero hoy en día, a causa que el hombre está fallando tanto en su liderazgo, está faltando tanto en su amor, en su pasión por la familia, en su pasión por lo correcto, en amar la verdad, en amar a Dios, por eso hoy en día las situaciones de la vida están como están. Porque el hombre ha abandonado su función y ha preferido ser un hazmerreír, ha preferido vivir en lo suyo, ha preferido vivir en su egoísmo, en su trabajo, en buscando su dinero, pero no se ha fijado en la familia, en los hijos, en la esposa y todo lo deja para después. Todo es importante menos su familia, menos su vida espiritual, menos buscar de Dios. O algunos de plano dicen, para mí Dios no vale, para mí Dios no existe. Entonces esta es la consecuencia de que como Adán se deja el liderazgo, se deja ese cuidado. Y que Eva pues no dijo, oye... No tenía alguien que le dijera, ¿no? Alguien que le dijera, no lo hagas, no hagas esto. Alguien que la protegiera. Ajá, alguien que la guiara. Entonces, en ese sentido. Ahora bien, una vez a un hermano le hacían una pregunta, yo creo que muchos han visto ese video, y le decían, ¿qué Dios no fue muy cruel al correr al Adán y Eva del huerto del Edén? Vamos a ver qué dice Romanos 6:23. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perfecto. Entonces Dios, al correrlos, que para muchos es cruel, para Dios no es así. Es donde entramos en conflicto con la hubiera justicia. Sido la muerte, más bien. Hubiera sido la paga del pecado es la muerte. Entonces ahí hubiera sido la muerte y ni tú ni yo hubiéramos existido. La Iglesia Católica, no digo que todos, yo he escuchado solamente de un padre que llegó a esa conjetura, que dicen que Adán y Eva no existieron como tal, o sea, que no existieron las personas, no existió un Adán y no existió una Eva. Humano, se predice, ¿no? Sino que fue sino que es la representación figurativamente, como una hipérbole, del ser humano. O sea, que los hombres pecaron, que las mujeres desobedecieron y que a causa de eso los sacaron del huerto del Edén. Yo en lo personal me apego a la Biblia y si Adán fue uno... Ahora bien, muchos dirán, pero qué culpa, nosotros no tenemos la culpa de que un hombre haya pecado y todo eso. Yo me pongo a pensar, Adán casi era perfecto. Adán fue hecho del polvo, Adán era inocente, Adán y Eva eran inocentes, no conocían maldad, hasta ahí la conocieron y aún así fallaron. ¿Cuán más nosotros que ya conocemos que es pecado, que crecemos sabiendo que es pecado, que crecemos viendo malas enseñanzas, que crecemos viendo lo incorrecto, cuánto más podríamos fallar? Entonces Dios no fue malo, Dios tuvo misericordia del ser humano al solamente correr a Adán y Eva porque ¿cómo es esa palabra? Priorizó, protegió la vida de ellos en lugar de castigarlos directamente. Entonces, ¿cómo empezó el pecado? Por la desobediencia. ¿Cómo empieza nuestro pecado? Al nosotros desobedecer. ¿Por qué? Vamos a ver lo que es pecado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Ok, ¿qué es pecado? Vamos a ver. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice aquí que el pecado, en su significado más natural, es el quebrantamiento de la ley de Dios. En otras palabras, se define como errar el blanco, o sea, cometer un error. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:4. Aquí dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Exactamente. Entonces, ¿qué es infraccionar? Pasarse por alto. Pasarse por alto. Exactamente. Que no te importa. ¿Qué no te importa? Ok, el significado de pecado en un diccionario normal dice pensamiento, palabra o acción
imagínense, ya desde aquí de un diccionario normal, no estamos hablando de un diccionario teológico ni nada. De que... Estamos hablando de un Larousse, de un diccionario normal, Sí, de la RAE, Real Academia Española. Pensamiento, ya desde ahí sabemos que el pecado no solamente es el exterior, sino el interior. Palabra, que es lo que decimos, no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre. Y acción, porque todo tiene un causa y un efecto. Si yo pienso que quiero tomar, voy a terminar tomando. Sí. Si a mí se me antoja ir al Estadio Azteca para ver un partido, que crees, voy a juntar y voy a ir al Estadio Azteca. Ajá. Todo tiene una causa y un efecto. Dice, en una determinada religión, o sea, ellos le denominan religión a esto. Sabemos que seguir al Señor Jesucristo no es una religión. Existe en la Biblia, se menciona una verdadera religión, pero eso es para otro momento. Dice, se considera que va en contra de la voluntad de Dios y de los preceptos de dicha religión. Entonces nosotros podemos decir que en contra de la voluntad de Dios y en contra de los preceptos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros pues pasamos por alto qué es el pecado cuando no nos interesa las consecuencias, cuando no nos interesa por quién, por qué y para qué. ¿Qué significa esto? No me interesa por quién peco, no me interesa por qué peco y no me interesa lo que me va a pasar para pecar. Y no solo lo que me va a pasar a mí, sino con a los que puedo arrastrar, ¿no? También. Exactamente. Entonces, no me interesa Dios porque aún peco. Vamos a hablar en el sector cristiano, nosotros que ya somos creyentes. Que alguno que otro todavía batallamos con ciertas costumbres, con ciertos pecados, con ciertas cosas que todavía hacemos. Entonces, nosotros no nos preocupa lo que Dios hizo. Esa es una primera. Segunda, no te importa tu vida. No te importa la vida de tu familia. Y cuarto, no te importa lo que te puede pasar a causa de ese pecado. Entonces es algo muy importante que debemos tener. El pecado es un error. El pecado es pasar por alto. El pecado es fragmentar la voluntad de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Busquen la cita de los frutos del Espíritu. Dice que el amor, la mansedumbre, la humildad, todo eso, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no seguir eso? ¿Y por qué siempre seguimos y caemos con lo mismo de Mateo 15? ¿Por qué siempre? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, porque no hay un verdadero discernimiento y una situación en nuestra vida que diga, hasta aquí llega el pecado. Estoy comprendiendo que el pecado me está matando, estoy comprendiendo que el pecado me está alejando de Dios y no. A eso se le llama el verdadero arrepentimiento, pero eso lo vamos a estudiar cuando se vea el tema de cómo obtener la salvación. Ok, vamos a nuestra última diapositiva. Les comentaba que esta vez será rápido. Ya, perfecto. Ahora bien, nos hacíamos el cuestionamiento, ¿no? Que muchas personas dicen, pero ¿por qué yo tengo que creer en Dios si yo soy buena persona? ¿A poco los ricos, los que donan, los que ayudan a los pobres, no van a ir al cielo porque no están creyendo? Porque no, ¿a poco la gente buena no va a ir al cielo? No, por ser bueno, a lo que tú llamas bueno, no es bueno para Dios. ¿Por qué? Porque como dice ahí, siempre falta algo, siempre fallamos en cosas, siempre hay algo que nos va a faltar. Y esto lo vamos a ver en la enseñanza del joven rico, en Mateo 19, del 16 al 30. Vamos a leerlo para que sepamos de qué estamos hablando. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo,
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Excelente. Esta enseñanza empezó sencilla, se fue muy escatológica y regresó sencilla. Porque así es el Evangelio, así son las cosas de Dios. Hay profundidades, sí, hay total profundidades. La Biblia, Dios, es un misterio. Existirán teólogos, estarán estudiosos que no descubrirán toda la palabra de Dios, pero para cuestiones de salvación, ¿qué creen? Es facilísimo. Para cuestiones de salvación, de qué salvar tu vida, de cómo restaurar tu vida y todo eso, la Biblia es más que clara. Entonces vamos a leerlo. Dice aquí que llega un joven y le dice al Señor Jesucristo: Maestro, yo quiero tener la vida eterna. Me sorprende la humildad del Señor Jesucristo, porque le dice: Maestro bueno. Dice: ¿por qué me llamas bueno? O sea, el Señor Jesucristo, sabiendo que no tenía pecado, sabiendo que no tenía error, sí era bueno, que sí era bueno, que era Dios, que no tenía nada, decía: ¿por qué me llamas bueno? O sea, él quitándose ese... Pero hay un gran ejemplo, en el sentido de que él no decía: yo soy bueno, porque muchas veces, hoy en día, muchos nos creemos santos. que es como se le podría llamar orgullo, ¿no? Orgullo, soberbia, Ay, yo podría soy. ser. Tantito y estudiamos, tantito y nos metemos en las cosas de Dios, sabemos un poco más de Biblia, vivimos 2 que 3 cosas interesantes en Dios y creemos que ya podemos juzgar, exhortar y todo eso a las personas. Y eso no, desafortunadamente eso no es así. Entonces es una palabra dura, pero es la verdad. Ahora bien, al Señor se quita esos tiles: yo no soy bueno, Dios solamente es bueno. Entonces le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Recordemos que anteriormente, me parece que en el capítulo 4 de Mateo, dice el Señor Jesucristo: yo no vengo a abrogar la ley, o sea, yo no vengo a abolir la ley, más vengo a cumplirla. Pum. O sea, en ningún sentido el Señor estaba diciendo: yo quito la ley y ya porque yo soy santo. Ahora cobra sentido en eso, porque en Romanos 6 dice que nosotros no debemos vivir al pecado, porque la ley sigue en pie. No matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu prójimo. Y aquí lo dice. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, y algo muy interesante viene en estos 2 versículos del 20 al 21, que dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? ¿Qué creen? El Señor Jesús no lo contradijo. Wow. Por eso le puse ahí: siempre falta algo o fallamos en algo. ¿Por qué? Porque muchos fallamos en no cumplir las cosas, pero muchas veces faltan cosas de las cosas que ya hemos cumplido, hermanos. Sí, de lo que ya has hecho a lo mejor falta. Porque aquí el Señor no le dijo: ¿sabes qué? Estás mintiendo. Porque el Señor era claro, el Señor no se andaba como nosotros, que luego tenemos como que ese temor. Yo en lo personal muchas veces me da temor de hablarle fuertemente a una persona, o exhortar a una persona, o darle un consejo, o simplemente guiarlo por un camino correcto. Me cohíbo, no sé por qué. Siento que me falta autoridad, siento que no tengo el derecho. Dios estará trabajando en mí en ese sentido, pero en este sentido el Señor Jesús no tenía esos conflictos, no tenía esos problemas. Y el Señor no se lo contradijo, pero le dijo: si quieres ser perfecto, o sea, ya estaba cerca. Si quieres completar la perfección, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme.
Mas oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Sí, mucho. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora bien, en ese sentido, esos versículos vamos a explicarlos. Porque, entonces, hermano, si yo tengo dinero, si yo tengo una posición, no puedo creer en Dios, no voy a entrar al reino de los Dios. No, falso. No te puedes ser rico. ¿Dónde está tu corazón? Es la pregunta. Más bien es por eso, ¿no? El ¿Para corazón qué quieres ser rico? el corazón del joven no estaba en el reino. Él quería ver la forma de entrar, mas su corazón no estaba en el reino. ¿Qué quiero decir con esto? Que en donde está tu riqueza está tu corazón. Y lo dice el Señor Jesucristo. En donde está tu corazón están tus riquezas. Entonces, el joven solamente quería ver una salida, una entrada. A ver, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Mas sin embargo no quería dejar sus posesiones. Ahora bien, en ese sentido, el Señor Jesucristo no se refería a cosas tan banales como la riqueza. Porque después lo dice: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el Señor Jesucristo no se refería a las posesiones terrenales. Lo dice: el Señor es el dueño del oro y de la plata. No hay más. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenía de ambición, la riqueza de su corazón. Entonces, pues dice: muy difícil entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, ¿qué tienes de riquezas en tu corazón? ¿Por qué? Porque hay gente pobre que es muy orgullosa. Hay gente rica que es muy humilde. Sí. O al revés. Hay gente rica que se despoja y hay gente pobre que es coda más no poder. Entonces, donde está tu riqueza está tu corazón. Entonces los discípulos se asombraron en una gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, diciendo: sí, que casi es perfecto, pues no es salvo porque no quiso dar lo que poseía, no quiso dar lo que tenía en su corazón. Pues que nosotros aquí, entonces ¿quién puede, no? Pues se lo dicen. Y mirando Jesús para los hombres, porque dice: ¿quién podrá salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Entonces es donde entendemos que no depende de nosotros, que no depende de nuestra manera de pensar ni de nuestra humanidad, sino que las fuerzas deben estar fundamentadas en Dios, que las fuerzas deben estar fundamentadas en aquel en que vive, reina y resucitó. Amén. Entonces nosotros, al confiar nuestras fuerzas, todo el tiempo será así: es que yo no puedo, es que yo no aquello, es que yo no esto, es que yo acá, es que es muy difícil. Mucha gente dice: es que es muy difícil seguir a Dios porque siempre que quiero pasa algo. Sí. Y siempre que me quiero meter y quiero servir y quiero obrar en las cosas de Dios, viene el enemigo y me ataca. Y me desanimo. Me desanimo, me conflictúa mi obra. No, es porque estás tú pensando en lo tuyo. No dejes que no dejes que Dios actúe en tu vida. Eso. Porque aquí lo dice: mas para Dios todo es posible. O sea, no te confíes en ti, confía en Dios, ten esa fe en Dios. Ahora bien, ya Pedro después se puso muy escatológico. Dije: entonces nosotros ¿qué tenemos? Muy fiel al estilo de Pedro, diciendo: pues ya, ok, pero dinos qué voy a tener nosotros. Y él le dice él: ok, pero lo que me interesa es el versículo 29. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre o madre, mujer o hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Para alguien es contradictorio. Para alguien no se entiende. O sea, ¿cómo? Si dejo eso, ¿cómo me vas a dar 100 veces más? ¿Cómo me vas a dar 100 veces más si me estás diciendo que lo deje? Entonces, ¿para qué lo dejo? Mejor dámelo de una vez, si de todos modos me vas a dar 100 veces más. Es un buen cuestionamiento, ¿no? O tú le entiendes a la primera. No le entiendo. Porque alguien que lo lee va a decir: o sea, ¿cómo? Si me estás diciendo que deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
¿Para qué lo dejo? Mejor no me des 100 veces más, no lo dejo y dame el doble. Es justo, ¿no? No. Está refiriendo que la intención de tu corazón, Es lo que te va a dar. que tú al intentarlo, Dios a veces, y eso quiero que se lo graben, Dios a veces solamente se interesa en ti y te apoya cuando solamente lo intentas. Es donde viene el misterio de muchas cosas. Sí, como cuando dices, es que no puedo, pero inténtalo. No, porque no puedo. Tú lo has dicho, tú lo dijiste perfectamente. Muchas veces, incluso eso no solamente en las cuestiones de Dios, sino en la vida. En la vida. Es que no me va bien, quisiera poner un negocio. Pues ponga el negocio. No, pero es que no es lo mío. No, pero es que yo no sirvo para el O negocio. ya una vez puse uno, pero no funcionó. Pero no Entonces ya funcionó. no es lo Yo mío, no es no lo sirvo mío. para No, eso. no sirvo para eso. Mejor ni lo intento. Mejor ni lo intento. No, pues ya, desde ahí ya estás derrotado. Desde ahí ya estás totalmente derrotado. Desde ahí no encuentras la visión y el propósito de tu vida. Y eso estamos hablando de algo secular, si lo queremos llamar así. Sí. De algo normal, un negocio, una empresa, una relación, es más. Eso dije. Entonces dice el Señor, ahora, vamos a suponer, ¿es eso, entregarlo voluntariamente o entregarlo a la manera de Job? Es donde muchas veces nosotros no queremos. Porque aquí lo está diciendo, y cualquiera que haya dejado, o sea, que haya en su voluntad dejado, Porque quiso. porque quiso, porque fue su voluntad dejarlo, pues se le dará 100 veces más y la vida eterna. Pero, quien no, vamos a entrar en un proceso como Job. Porque Job se le fue quitado todo, vamos a llamarlo así, a la mala, o a través de una prueba muy fuerte, y se le fue regresado lo doble de manera multiplicada. No me acuerdo cuántas veces fue, perdónenme ahí el dato. Está en el Job, lean el libro de Job. Toda esa historia es hermosa. Entonces vemos esa palabra. Y aquí viene lo primordial. Pero muchos primeros serán posteros y posteros primero. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú tengas muchos años y no te arrepientas, no va a pasar nada. No va a cambiar tu forma de vivir. Pero alguien que va a estar, como decía este hombre, que no obedeció ley, o es más, vamos a algo bíblico, al ladrón de la cruz, que dijo al último, yo creo y me arrepiento de todo lo que hice y quisiera más tiempo para poder, no soy digno de ir al cielo, porque se lo dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No soy digno. ¿Cuántos de nosotros nos creemos dignos de ir al cielo? Es lo que a mí me preocupa hoy en día. Es lo que a mí me da miedo, de que mucha gente se cree digna y mucha gente condena a las personas solamente por condenar y no le interesa la vida de la gente. Eso es preocupante, hermanos, hermanas, porque aquí lo dice, pero muchos primeros serán posteriores, o sea, muchos que ya llevan años en el Evangelio van a quedarse a tribulación, van a quedarse a pasar. ¿Para qué? Para que ese oro, para que ese metal sea pulido adecuadamente, para que ese hierro sea pulido, para que ese odre viejo sea renovado. Pero los posteriores serán primeros. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan pensar tanto. No necesitan tanto estudio, tantas cosas que hoy en día se escuchan. Ellos creen y se arrepienten de corazón y dicen, quisiera más tiempo para cambiar mi vida. Así que hermano, hermana, hoy no nos queda mucho tiempo. Hoy tiempo es lo que nos falta en todo. Nos falta tiempo para la familia. Nos falta tiempo para trabajar. Nos falta tiempo para descansar. Nos falta tiempo para salvarnos, nos falta tiempo para estar con Dios, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Los acontecimientos de esta vida y de este mundo se están viendo cada vez más cerca. Hay hambre, hay destrucción, hay pestes, hay erupciones volcánicas, hay sismos, hay ideologías. Estamos ya casi como en los días de Sodoma y de Gomorra. La venida es pronto. Y si tú no lo quieres creer, ¿qué crees, hermano, hermana? Eso no le afecta a Dios. Eso no le afecta. Dios te está dando tiempo. Sí. Así que terminamos con esto. Espero que esto haya sido de bendición. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ti. Y ahí donde estás, haz una oración conmigo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile, Padre, en esta noche yo vengo a ti. En esta noche yo vengo buscando tu presencia, vengo buscando tu misericordia, tu amor y tu piedad. Padre,
Quiero cambiar mi manera de vivir. Quiero cambiar, Padre Santo, lo que hago mal. Y quiero seguir manteniendo lo que hago bien. No quiero desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino quiero ir contigo, Señor. Quiero que tú seas el capitán de mi vida. Quiero que tú seas el que lleve el timón de este barco, Padre Santo. Quiero que tú seas, Padre bendito, el que me enseñe a cómo arrepentirme, a cómo dejar de pecar, a cómo buscarte día a día. Porque para Dios nada es imposible. Para ti, Señor Jesús, nada es imposible. Tú has rescatado a lo más vil y menospreciado del mundo y lo has constituido como reyes y sacerdotes, promesa cumplida de un pueblo renovado, Padre Santo. Así que, Padre, en esta noche queremos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y queremos que tú actúes en la vida de cada uno de nosotros, que tú seas ese hombre, que tú seas ese espíritu, que tú seas ese guiador, ese consolador, que nuestra vida día a día nos renueva nuestro corazón y día a día nos acerque a ti. Padre, regresa, Señor, la voluntad de nuestros corazones. Regresa el amor, Padre bendito, que teníamos cada uno de nosotros por ti. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Así que por ti, Padre Santo, por ti y para ti, voy a cambiar mi vida. Por ti y para ti voy a alejarme de ese pecado. Así que en esta tarde, en esta noche, te pido que nos alejes de toda tentación. La tentación es antes del pecado. La tentación es incluso antes de hacerlo. Es incluso pensarlo. Aleja toda tentación de nuestra vida. Y a los que están batallando en este día con un pecado, a los que hoy están batallando con una adicción, con conflictos en su vida, con peleas, con su carácter, con cada situación que cometan error, te pido que los auxilies. Te pido que el Espíritu Santo los arrope, que el Espíritu Santo los auxilie y que el Espíritu Santo los guíe a transformar su vida en una vida nueva y renovada. Porque muchos, aún siendo primeros, serán postreros, y muchos postreros, aún siendo, Señor, postreros, serán primeros. Te damos gracias, Padre, por nuestra vida. Te damos gracias por esta palabra que nos das, porque has hablado tú, Padre bendito, porque cada día me sorprende de la manera en que hablas, Padre. Te doy gracias por todo. Te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de los hermanos que están escuchando esto, por la vida de las familias de mis hermanos. Guarda y cuídalos de todo mal, líbranos del maligno. Y no nos queda más que decir que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Así que te damos la honra y gloria, Santo Cordero de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por estar en este estudio. No es un estudio muy teológico ni nada, no son las profundidades del Evangelio, pero esto es para recordar, para cuando usted se encuentre a alguien que tenga estas dudas, cuando usted salga a evangelizar, lleve una palabra. Si es una palabra resumida, usted la puede resumir aún más. Entonces, nos queda trabajar, mucho trabajo por hacer, rescatar almas, es lo que no, eso es nuestra visión, debe estar. Y pues, sin más, les dejamos ahí nuestras redes sociales. En YouTube, TikTok y Facebook estamos como En Nombre del Rey. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos va a reconocer? Pues tenemos la misma imagen de león guinda o roja en todas las redes. Y nuestro WhatsApp. Ahí pueden mandarnos cualquier petición de oración. Si quiere charlar, mire, esa ahí donde esa imagen, donde está el leoncito, donde dice En Nombre del Rey, en medio de En Vivo y Bienvenidos. Esa es la imagen de portada que en todas nuestras redes sociales manejamos. En ese WhatsApp que estaba ahí, ahí se puede comunicar, ahí se puede mandar mensajes, necesita oración, se necesita hablar, no se limite. Estamos para apoyarnos, para orar entre unos y otros. Es bíblico orar unos por otros. Y también si quiere buscar ahí por TikTok, ahí está nuestro código QR para TikTok. Como le mencionaba, estamos subiendo contenido y gracias a Dios está teniendo muy buena respuesta. Pues sin más, muchas gracias. No sé si gustes despedirte, Vida. Pues nada, hermanos, que pues esta palabra fue de mucha bendición para todos nosotros, que esta palabra sea guardada en sus corazones, que puedan compartirlo con sus familiares, amigos, vecinos,
con alguien que ustedes quieran empezarle a enseñar un poco de la palabra, puede compartirlo. Como se da cuenta, es una palabra breve que les va a servir de muchísimo. Y pues nada, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en nuestra próxima emisión aquí reunidos para que podamos seguir escudriñando de la palabra. Dios les bendiga, hasta luego, bye bye. Dios les bendiga.